Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su Doctor Tigre, el que ronca en el retorno de esta negra noche neoliberal. Esta negra noche neoliberal se ha extendido por toda América Latina y su más evidente prueba es Colombia. El triunfo de Uribe en Colombia a través de Iván, su títere, y de él como el principal senador más votado en la historia de Colombia, nos hablan de que estamos volviendo a la guerra civil colombiana. La guerra civil colombiana empezó con la famosa guerra de los 1000 días cuando Estados Unidos le quitó Panamá. Y desde ese día hasta la fecha, Colombia es un cementerio de esperanzas, de personas, de, de derechos, de dignidad humana. El triunfo de Uribe, un individuo vinculado a las Autodefensas Unidas de Colombia, pues su padre fue asesinado por la guerrilla colombiana después de que se negó a pagar la vacuna. Y en venganza de eso, él y su hermano, junto con los hermanos Castaño, organizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo de terrorismo más brutal y salvaje que ha existido en Colombia. Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron financiadas por los ricos exportadores de banano del Urabá. Y desde ahí vale señalar que en el Urabá estuvo la famosa plantación de la United Fruit. Y la United Fruit en ese lugar creó un gran conflicto, porque el día que convocó a todos sus trabajadores para recibir la buena noticia de que se subían sus salarios, llegó el ejército, ametralló a la gente y el mismo tren, el colorido tren que transportaba el banano hasta los puertos del Caribe, hasta Santa Marta, pues ese mismo tren transportó miles y miles de cadáveres de colombianos asesinados por su propio ejército. Desde ese día, el ejército colombiano se volvió el ejército más corrupto del mundo. Y hasta ahora hay hasta películas y novelas que hablan de cómo es la corrupción de ese ejército. Este ejército colombiano fue a su vez entrenado en Panamá y entrenado por los Estados Unidos, y ahora no solamente que es entrenado y dirigido por Estados Unidos, que tiene 12 bases militares dentro de Colombia. Y desde esas 12 bases militares controlan al mismo ejército colombiano. No han podido en todos estos montones de años, decenas de años, estamos hablando que después de la muerte de Eliezer Gaitán, Colombia entró en una guerra desenfrenada, y desde ese momento hasta la fecha no ha logrado detener el reguero de sangre que es ese país. El retorno de Uribe, que invadió Ecuador, este país donde yo vivo, y lo invadió en el momento en que yo estaba de médico en la frontera norte, justamente no en el lado del amazónico, en el lado del Putumayo, porque él invadió una zona del Putumayo llamada Angostura, que está en el cantón, en la provincia de Sucumbíos, y ahí mató a Reyes, el segundo más fuerte de las FARC. Yo estaba en ese momento en el otro lado, era el médico de donde están ahora todo el conflicto, la zona donde está el Huicho, donde estaba la división 46 de las FARC, donde estaba y ahora se ha convertido en el mayor proveedor de cocaína de Colombia. En esa zona me tocó trabajar ahí, en la frontera, en la zona de conflicto.
Luego hice un documental, que ustedes pueden verlo por internet, que se llama Salud divide en la mitad del mundo, acerca de los Awa y toda esa relación. He vivido de cerca lo que es el drama de ser colombiano, de ser guerrillero y de ser un emigrante colombiano a Ecuador. He estado con ellos, les he ayudado, especialmente a los Awa, indígenas que perdieron prácticamente su territorio porque se volvió territorio del narcotráfico y tuvieron que emigrar en gran parte a Ecuador, donde tienen también un territorio, porque es una tribu de doble nacionalidad, es una nacionalidad que tiene dos, binacional. Los Awa fueron una de las nacionalidades más importantes reconocidas por ya Alexander von Humboldt, que se asombraba de su capacidad física para resistir todas las condiciones más adversas, el dolor, y para caminar enormes distancias. Bien, lo importante ahora es tratar de entender por qué Colombia ha votado tan dramáticamente por retornar a la guerra civil. Ya lo hizo antes, cuando hubo una consulta por el sí y por el no para aceptar el acuerdo de paz con las FARC. Colombia votó por el no. ¡Qué irracional! ¡Qué conducta más irracional! Y realmente Colombia ha sido el ñaño díscolo de América Latina, especialmente de América del Sur. Recordemos que en Santander fue un traidor y un asesino de Simón Bolívar. Trató de matarlo, al hombre que había dado la libertad a su país y había sacrificado la vida de venezolanos que vinieron a liberarle a Colombia. Y desde ese día, Colombia solamente ha sido un juego político de traidores. Todos han hecho el papel de Bruto, el asesino de Julio César. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se dio el caso de que llegaron a votar tantas personas por Iván Cepeda? Perdón, por Álvaro Uribe. Si es que se sabía que con él la violencia y la discordia iba a sembrarse, que Ecuador y Colombia volverían a enfrentarse, que Ecuador y Venezuela se podrían unir contra Colombia, porque necesariamente el gobierno que tenemos ahora es un gobierno muy inestable. El gobierno de Lenín Moreno es un gobierno que no tiene ninguna seguridad. Primero, porque carece de condiciones físicas del presidente. Vuelvo a repetir y repetiré siempre. Él tiene una pierna afuera y posiblemente no llegue al final de su mandato por discapacidad física, que es una de las características que señala la Constitución, y por eso posiblemente él tenga que ser alejado del mandato por el mismo Congreso que ahora él controla. Pero segundo, porque realmente nació de una traición, el origen en sí de su mandato. Él fue elegido por todos nosotros, dimos el voto para continuar la línea de Rafael Correa. Y una vez que estuvo en el poder, él cogió nuestro voto y lo puso como que nosotros hubiéramos votado por Abdalá Bucaram, por toda la derecha, cuando eso justamente era lo que no queríamos. Esto es lo que estamos viviendo en Ecuador. Pero Venezuela está en un foco de conflictividad muy grande, y en ese lugar es muy posible que Uribe esté pensando seriamente en un ataque militar apoyado por Estados Unidos a Colombia, a Venezuela. Esté pensando seriamente en infiltrar gente dentro de Venezuela para sembrar con sangre las protestas, las marchas, para crear inestabilidad política y sembrar lo mismo que ha sembrado en Colombia con los paramilitares y con todo el terrorismo que ya lo tiene entrenado desde hace años. Los paramilitares fueron formados por Israel.
en la hacienda de Uribe. Ahí nacieron. Y ahora tienen la posibilidad de migrar con cara de venezolanos, de todo ese montón de venezolanos que están ahora refugiados en Colombia y amargados, que harán el mismo papel que hicieron los que salieron de Cuba y luego quisieron hacer la invasión de Bahía de Cuchinos. Esa es la perspectiva, crear una verdadera guerra civil en Venezuela y extender la guerra civil colombiana a la guerra civil venezolana. Estamos en esta situación. Colombia tiene que volver a votar y yo les pido a los colombianos se den cuenta de que no pueden seguir siendo los párias del planeta, los individuos que con solo mencionar su nombre en cualquier parte del mundo ponen en alerta a la policía, ponen en alerta a todas las personas que están a su lado, solamente porque es un país donde toda su existencia se ha fundado en la violencia, viven la violencia, escriben la violencia, hacen novelas de la violencia, hacen películas de la violencia, su mundo es la violencia. Es igual que México, las entrañas violentas de América Latina. Por supuesto que un día los colombianos serán a los mismos que enfrentarán a los Estados Unidos, porque Estados Unidos está fabricando en Colombia el peor de sus enemigos. Gracias.